Vamos a suponer que tu perro sufre un accidente o una enfermedad grave. ¿Estarías dispuesta a invertir 20 o 30 millones de pesos en su recuperación? Si no fuera así, estaría totalmente dispuesta a invertir. Sé que ella lo haría. Me parece pues algo exagerado. Si tu perro tuviese una enfermedad grave o un accidente, ¿estarías dispuesto a invertir 20 o 30 millones de pesos para su recuperación? Claro, todo lo que sea. Que uno pueda invertirlo, sí, pero siempre y cuando el animalito sí se pueda recuperar. En el momento sí, eso es parte de la familia, ya hay que buscar la forma pues, de conseguir la plata, pero sí habría que invertir. Si tu perro le diese una enfermedad grave o tuviese un accidente, ¿estuvieses dispuesto a invertir 20, 30 millones de pesos en su recuperación? Sí, por supuesto, sin pensarlo. De hecho ya nos pasó que tuvimos un accidente con una perrita, mi papá lastimosamente la atropelló porque ella era súper animada, se tiró y la atropelló. Y le dijeron no se puede hacer nada y él dijo inventen que esa perrita tiene que salvarse. ¿Y qué le pasó? Al principio nos dijeron que no iba a volver a caminar porque quedaron las piernitas destrozadas, la uretra, los riñones, el hígado, parte de la columna, la cadera, o sea, todo quedó vuelto nada. Entonces los veterinarios dijeron no, o sea, no se va a salvar. Después sí se salvó, después no va a caminar, después caminó, después, bueno, ya no va a poder saltar y la perrita vive Está súper bien. común y corriente. Es pequeñita, es de raza pequeña. Es un Jack Russell. Ah, un Jack Russell, como son de enérgicos, como saltan. Sí. Pucha. Sí, no, pero vive su vida súper normal. Sin duda alguna. Además, pues tiene seguro médico que cubriría gran parte de esos gastos, pero si no fuera así, estaría totalmente dispuesta a invertir. Pues en este momento yo diría que no. Pero pues es más, él no es mío, él es de mi hija. Sí. Yo sé que ella lo haría. Sí. Porque ese es el hijo de ella. Sí. Pero si me lo preguntan a mí, como te digo, yo sé en el momento pues ya de la circunstancia, ese amor y que uno les tiene. Pero Sí. yo pensaría que no, pues hasta esos límites no. Ok. Sí, pues de que se pueda, sí. Sí se le paga las operaciones, lo que sea. Si tu perro tuviese una enfermedad grave o tuviese un accidente, ¿estarías dispuesto a invertir 20 o 30 millones de pesos en su recuperación? Claro, que ese es el compañero mío, mejor dicho. Hasta la vida la doy por él. Sí, totalmente. De hecho, pues en este momento cuento con un seguro, hay muchos seguros y oferta en el mercado en el que me permite tener un cubrimiento para ciertas patologías o para ciertas cirugías o procedimientos veterinarios y ya lo demás sí, estaría dispuesta completamente. Pues hay medios de financiación con bancos y con otros, no solo para mascotas, pero sí con libre inversión o de consumo. Si tuviese una enfermedad grave o un accidente, ¿estarías dispuesto a invertir, no sé, 10 millones de pesos? Uy, lo que toque, porque ella es mi compañera, ella es mi sombra, ella es mi vida, entonces lo que ella llegue a necesitar, como sea, se consigue. ¿Sí o no, Tuti? Voy a llamar a Tuti. La Lupe. La verdad me parece pues algo exagerado. Uno en ese momento seguro consigue el dinero pues para ese tipo de cosas. Sí. Pero nosotros también hemos pensado mucho en eso que estás preguntando y es toda esa inversión que se haga, más allá de la cantidad que sea, ¿va a mejorar significativamente la vida de él o no? Porque muchas veces, y lo he visto en casos cercanos, lo que hace es que se prolonga el sufrimiento, prolongarle la vida solamente por el placer humano, por el apego que uno pueda sentir, más allá del beneficio que él pueda tener. Vamos a suponer que tiene una enfermedad grave o sufre un accidente y tú tienes que invertir 20 a 30 millones de pesos en su recuperación. ¿Estarías dispuesto a invertir? Sí, sí, yo lo amo mucho. De hecho, estoy ahorita cotizando un seguro para él, por si pues llega a ocurrir algo así, más porque él ya está entrando en una edad ya muy madura. Entonces ahí comienza de pronto a haber afecciones en los riñones y pues eso es lo que es más que todo esa raza, como que tiene problemas de riñón y de pronto displasia. Sí, dependiendo de la enfermedad y lo que esté pasando, podés analizarlo si estás en las condiciones de invertirlo, sí. Y realmente verla del tipo de enfermedad, porque tiene que ser algo muy grave para invertir tanta cantidad de plata. O una operación, sí. Tu perro tuviese una enfermedad grave o tuviese un accidente,
¿estarías dispuesto a invertir 20 o 30 millones de pesos en su recuperación? La verdad, sí, porque es parte de mi familia, o sea, él es el niño de la casa, entonces cualquier cosa que a él le pase, incluso cuando él lo rescaté 2 meses, que a la semana le dio parvovirus, se fue todo lo que tenía en ese momento para salvar. Sí, claro, todo. Sí, o sea, es lo que llegaste, porque es que hace parte de la familia. O sea, el perro hace parte de la familia. Entonces, si hace parte de la familia y lo que quisimos tener es para dedicarle todo el tiempo a él y todo lo que necesite, obviamente, claro que sí, totalmente. Si, por ejemplo, el veterinario me dice que si yo hago esa inversión, el perrito va a tener una buena calidad de vida, sí. Si yo hago esa inversión, pero él no va a tener una buena calidad de vida, no sé, no va a poder salir a correr, que a ella le encanta correr, por ejemplo, no, pues porque sé que se va a sentir como privada de lo que a ella le gusta, entonces sería más como un apego emocional mío que la calidad de vida de ella. Si tu perro tuviese una enfermedad grave o un accidente, ¿estarías dispuesta a invertir 20 o 30 millones de pesos para su recuperación? Pues sí, estaría dispuesto, o sea, si los tuviera, sí. Qué bueno que hayas llegado al final de este video. Espero que todo el contenido de mi canal te sirva para que tú y tu perro sean más felices. Si te gusta el arte y las fotografías de animales urbanos, fotos como esta otra, y esta otra, y esta más, por favor sígueme en mi Instagram. Me encuentras como las fotos de Luis Tobón. Ahora, si quieres una foto para tu perro, o si te gustan fotos como esta otra, te invito a que entres a mi página web en bigotesperrunos.com o me busques en Instagram como @bigotesperrunos. ¿Tener perros es para pobres o para gente rica? Ese es el tema de nuestro próximo video. Por aquí te lo dejo. Mi nombre es Luis Tobón y espero que seas muy, pero muy feliz con tu perro.